Bueno, continuamos con el curso de mecánica cuántica. Entonces nosotros habíamos dicho que en la clase pasada vamos a repasar un ket arbitrario alfa en el espacio de kets podía ser generado por los eigenkets, o sea, los autovectores, ¿cierto? Del operador A de la siguiente manera. Entonces tenemos el ket alfa, esto es igual a la superposición de los eigenkets A' del operador A. Básicamente eso es lo que dice esto. ¿Qué significa eso? Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que lo que significa que estos A' de acá sean unos eigenkets o unos autovectores del operador A es que cuando nosotros operamos A sobre el ket A' obtenemos un autovalor A' por el ket A'. Entonces, esto es básicamente lo que significa que los A' sean autovectores o eigenkets del operador A. Listo, son eigenkets del operador A con un autovalor A'. Bueno, entonces ahora nosotros lo que hacíamos era que queríamos hallar la proyección de este vector o de este ket alfa, su proyección sobre el ket A2', ¿cierto? Entonces para eso calculamos este producto punto, el bracket de A2' con alfa, y esto es igual a la sumatoria sobre A' de CA' de A2' con A' el bracket. Este bracket cumple con esta condición de ortonormalidad, por lo que obtenemos que esto es igual a la sumatoria sobre A' de CA' de delta A' a 2', lo que nos arroja CA2', ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que nosotros obtenemos, es decir, la constante de superposición o de combinación lineal CA' es igual a la proyección del ket alfa sobre el eigenket A'. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Entonces esto es un resultado importante. Este CA' es una proyección del vector de estado sobre uno de los vectores base. Eso lo quiero escribir para que quede claro, porque de acá va a salir el concepto de función de onda ya después cuando veamos espacios de Hilbert. Entonces el coeficiente de superposición es la proyección del vector de estado
es la proyección del vector de estado sobre un head base o un vector base del espacio lineal vectorial. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Ahora lo que podemos hacer es, en otras palabras, o reescribir ahora sí este ket arbitrario que inicialmente era la sumatoria sobre A' de CA' por el ket de A'. Ahora escribimos la expresión que acabamos de obtener para CA', entonces esto nos arroja la sumatoria sobre A' de tenemos que esto es la proyección de alfa sobre A' por A', como esto es un número, entonces esto lo podemos, esto de acá es un número, un escalar, puede ser complejo, entonces esto lo podemos reescribir de la siguiente forma: sumatoria sobre A' de A' sobre el ket de A' por A' alfa, ¿cierto? Entonces acá nosotros podemos ver que esto es un operador, ¿cierto? Es un operador que está operando sobre el ket alfa, ¿cierto? Entonces este operador de acá lo llamamos operador proyección de A'. Y así nosotros decimos que esta es la suma sobre A' del operador proyección de A' sobre alfa. Como esto es igual a alfa, o al ket de alfa, entonces nosotros decimos de acá que la suma de todas las posibles proyecciones sobre los vectores base o sobre los kets base del espacio lineal vectorial son la unidad. Esto lo vamos a utilizar mucho, o de otra forma nosotros podemos escribir que la sumatoria sobre A' del ket de A' por el bra de A' es la unidad. Esto en mecánica cuántica se llama la resolución de la identidad, y es tremendamente útil, o va a ser tremendamente útil en los próximos videos, en las próximas clases o tutoriales. Ahora, nosotros podemos, digamos, que hallar una analogía. Podemos hallar una analogía de esta expansión, de la expansión de este ket igual a la suma sobre A' del ket de A' por el bra de A' por el ket de alfa. Si estuviéramos en un vector, es decir, si utilizamos notación vectorial, esto sería la sumatoria sobre i de un vector base, que es este mismo de acá, o sea, este ket de A' es un vector base del espacio lineal vectorial, entonces puedo decir que esto es un vector base, ¿cierto? Por el producto punto de ese vector base con el vector que quiero representar, ¿cierto? Que sería este bracket de acá. Este bracket de acá sería este mismo producto punto. Entonces, es una analogía que nosotros podemos utilizar, donde ya sabemos que E sub I gorro son un conjunto de vectores
ortonormales. Listo. Entonces con eso terminamos el repaso del último video. Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Entonces ya sabemos que esta identidad es muy importante. Esta identidad también, además de ser la resolución de la identidad, por ahí en algunos libros o en algunos textos, lo pueden encontrar también como la relación de completitud. Ok, bueno. Entonces ahora vamos a derivar un resultado que es crucial para la mecánica cuántica, y cuando nosotros hablamos en funciones de onda, que la integral de la función de onda, esta integral entre menos infinito y más infinito de la función de onda estrella por la función de onda por diferencial de x es igual a la unidad, y que por eso la probabilidad se conserva, y todo eso. Realmente esto es una consecuencia de lo que vamos a ver a continuación. Listo. Entonces esto nace de la teoría de los espacios lineales vectoriales. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Vamos a considerar el producto interior alfa alfa, o sea el bracket de alfa con alfa, de tal forma que entonces tenemos alfa con alfa como nosotros podemos insertar un 1 aquí en cualquier momento, es decir, nosotros podemos decir que este alfa, este bracket de alfa es simplemente un operador unidad actuando sobre alfa, porque el operador unidad actuando sobre alfa, el mismo bracket de alfa, por este alfa, y nosotros ya sabemos que ese operador unidad lo podemos representar de la siguiente forma, o sea, esto sería alfa, aquí en la mitad colocamos la suma sobre A' de el ket de A' por el bra de A', ¿cierto? Esto actuando sobre este ket de alfa. Entonces ahora, ¿qué obtenemos? Obtenemos que esto es la sumatoria sobre A' del bracket de alfa y A' por el bracket de A' y alfa, ¿cierto? Entonces esto, recuerden que nosotros teníamos un postulado donde decíamos que esto es como el complejo conjugado de esto, ¿cierto? O sea que realmente esto de acá es como si nosotros tuviéramos el bracket de alfa y A' estrella o conjugado, ¿cierto? Eso que nos arroja, que nosotros tenemos la suma sobre A' del valor absoluto del bracket de alfa y A' al cuadrado, ¿cierto? Y como esto debe estar normalizado, o sea que esto debe ser la unidad. Listo. Ahora, nosotros podemos recalcar que esa expresión que nosotros tenemos ahí no es otra cosa que el coeficiente de expansión lineal del ket arbitrario alfa, ¿cierto? Entonces nosotros podemos expresar esto de la siguiente forma, podemos decir que esto es la suma sobre A' de CA' al cuadrado, y esto es igual a 1. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? CA' de ahora en adelante lo vamos a conocer como amplitudes de probabilidad.
amplitudes de probabilidad la suma de esas amplitudes de probabilidad al cuadrado es la unidad, y eso digamos que es el hecho de que la integral entre menos infinito y más infinito de la función de onda al cuadrado de x sea igual a 1 realmente es una consecuencia de esto. Después vamos a ver estas dos cómo se relacionan. Lo que ya nosotros sabemos es que si nosotros tenemos una superposición de esta forma, debemos de demandar sobre los coeficientes sea' que su suma, la suma correspondiente a cada coeficiente asociado con un autovector o con un eigenket al cuadrado sea igual a 1. Esto se debe cumplir para poder que la probabilidad se conserve. Listo. Y estas se conocen como amplitudes de probabilidad. Entonces es un resultado importante al que teníamos que llegar, ¿cierto? Entonces ahora vamos a examinar un poquito el operador proyección. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuánto llevamos? Llevamos 16 minutos. Bueno, entonces consideremos el producto exterior X igual a el ket de A' por el bra de A', actuando sobre el ket de alfa. ¿Listo? Pues que tenemos aquí que este operador sobre alfa es igual a el ket de A' por el bra de A' actuando sobre alfa, ¿cierto? Y entonces, como sabemos, esto es un coeficiente sea', o sea que esto es sea' por A'. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿qué mide el operador X? Esa es la pregunta. ¿Qué mide el operador X? Entonces, el operador X lo que hace es que selecciona una porción de alfa paralela a A'. El operador X selecciona una porción del ket de alfa paralela a A'. Es decir, esta porción sea' por A', por el ket de A', es un vector que es paralelo al ket de A'. Listo. Entonces, por lo tanto, el operador X está proyectando al ket alfa sobre el ket base A' y el valor
de esa proyección es C sub A'. Eso es lo que hace ese operador. De ahí que un operador de la forma P sub A' igual al ket de A' por el bra de A' se llama el operador proyección. Listo. Entonces, y ya sabemos que la suma de todas las posibles proyecciones, es igual a la unidad. Listo. Ahora vamos a utilizar esto para representar operadores en forma de matrices. Ese es el siguiente tema que viene. Es un tema muy importante porque acá ya nos centramos en la teoría de representación. Entonces, representación matricial de operadores. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, consideremos el operador X de forma tal que X simplemente es igual al operador unidad por X por el operador unidad, ¿cierto? Simplemente lo vamos a representar de esta forma, y como nosotros ya sabemos que los operadores unidad se pueden representar como la suma de operadores proyección, entonces yo puedo decir que esto es aquí la suma sobre A2', de A2', que es de A2' por bra de A2' por el operador X, y esto es una suma sobre A' del ket de A' por el bra de A', ¿cierto? Entonces, si saco las sumas fuera de las operaciones, porque son operadores lineales, ¿cierto? Este operador es un operador lineal. Entonces obtengo que esto es la suma sobre A' y sobre A2' de A2', el ket de A2' por el bracket de A2' X y A' por el bra de A', ¿cierto? Entonces realmente yo aquí obtengo una representación matricial de la siguiente forma para mi operador. Entonces nosotros recordamos lo siguiente. Nosotros recordamos que esto todo es el operador. Nosotros vamos a llamar a lo que está en la mitad el elemento matricial del operador. Es decir, A2', el bracket de A2', X y A' es un elemento matricial. Listo. Donde lo que nosotros tenemos es que esto
representa la fila, esto de acá representa la columna, y simplemente es un sándwich que nosotros tenemos acá, y esto va a dar un número. Esto es un número a todas luces. Si por ejemplo X fuera una matriz, esta es la matriz X, este de acá, como es un bra, sería un vector fila, y este de acá, como es un ket, sería un vector columna. El producto de una fila por una matriz por una columna da un número. Esto es un número. Ahora, el producto, ojo al gol, el producto de este ket de acá con este bra de acá, eso da una matriz. Y da una matriz muy especial, ¿cierto? La superposición de esas matrices, porque acá tenemos la suma de A' y de A2', da como resultado, multiplicada por ese número, da como resultado el operador con el que nosotros comenzamos. O sea, es una representación para ese operador. Listo. Entonces, ahora un apartado que nosotros podemos escribir acá es el siguiente. Existen n al cuadrado números de la forma A2' del bracket de A2', X, A'. Ya sabemos que esto es un número. Donde n es la dimensionalidad del espacio de kets, ket A', ket A2', bueno, entonces todos estos, digamos, vectores base del espacio de kets, ¿cierto? Entonces, ahora, tales n al cuadrado números se pueden organizar de forma matricial, ¿cierto? Entonces, que eso es lo que nosotros estamos interesados en hacer. Les repito, todo esto es un operador, esto es un número, y si representamos este ket como un vector y este bra como un vector, el producto de este ket por este bra va a dar una matriz. Listo. Entonces toda esta expresión es una representación para un operador. Representación para un operador. Listo, entonces eso tiene que quedar claro cristal para lo que vamos a seguir haciendo a continuación. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que nosotros obtenemos para X? Para X nosotros obtenemos una representación matricial. Ojo, porque les dije que el producto, cuando nosotros expresamos a X, nosotros expresamos a X como la suma sobre A' y A2' del ket de A2' por el bracket de A2' X A'
por el bra de A'. Les dije que el producto de esto con esto era una matriz muy especial porque son matrices que tienen un solo número diferente de cero. ¿Por qué? Porque estos son sencillamente, estos van a ser eigenkets, ¿cierto? Perdón, van a ser kets base. Entonces esto es un ket base, esto es un bra base. O sea que, por ejemplo, en el caso de spin, si fueran bases, un ket base, por ejemplo, en el caso de spin, digamos que esto fuera uno de las bases, esto es un 1, 0. Y la otra menos es un 0, 1. Listo. Entonces, ¿qué sucede cuando los multiplicamos? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, multiplico 1, 0 con 0, 1? Así como está. Entonces, así como está, esto simplemente va a ser acá. Multiplico este, a ver, esto va a ser, acá esto va a ser una matriz de, en este caso, de estas dos bases, va a ser una matriz de puros ceros, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero va a ser una matriz. Ahora, si estos fueran otros tipos de vectores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si esto fuera aquí un vector 1 con 0 y esto fuera aquí un 1 con 0, entonces esta por esta, esto es un 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Si tuviera, por ejemplo, 0, 1 por 0, 1, entonces esto sería un 0, 0, 0, 1. En todo caso, este producto es una matriz, ¿cierto? Y ahora cuando multiplicamos esa matriz por este número, entonces estamos creando una representación, y con la suma, porque esas son superposiciones de todas estas matrices, entonces estamos creando una representación matricial para este X de acá. Eso es lo que realmente estamos haciendo ahora. Esa representación matricial, ¿qué pinta tiene? Tiene una pinta de la siguiente forma. Esto es X igual a una gran matriz, que por ejemplo el primer término va a ser esta proyección, la proyección A1 X A1. El segundo término va a ser A2X A1, así sucesivamente. Ahora la segunda columna sería A1X A2. Esta va a ser A2X A2 y así sucesivamente. Construimos una representación matricial para el operador X, ¿cierto? Entonces, ¿dónde el bracket de A2' X A' va a ser igual al bracket de A' X daga A2', todo conjugado? Listo, entonces es una propiedad. Y ahora, si existe un operador B hermitiano, entonces el bracket de A2' B
A' va a ser igual al bracket de A' B A2' asterisco. Listo. Entonces ahora vamos a hacer un poquito de gimnasia acá para llegar a un resultado importante. Cambiemos de color, utilicemos el negro un ratico. Entonces ya casi vamos a llegar a los ejemplos con espino en medio. Esos los vamos a hacer en otro video. A ver, este video ya tiene 35 minutos. Entonces ahora consideremos la relación gamma igual a un operador X actuando sobre alfa, ¿cierto? Entonces ahora, operando el bra de A' en ambos lados de la ecuación, obtenemos que el bracket a ver qué está pasando acá. A ver, obtenemos que el bracket de A' con gamma es igual al bracket de A'X alfa, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a expandir aquí utilizando la resolución de la identidad. Entonces vamos a decir que esto es A' X por la suma sobre A2' del ket de A2' por el bra de A2' actuando sobre alfa, ¿cierto? Entonces esto es aquí la resolución de la identidad. Y esto nos da lo siguiente. Entonces ya nosotros obtenemos que esto es ¿qué? La suma sobre A2', ¿cierto? De A'X A2', o sea, un elemento de matriz acá por A2' alfa, que son las componentes, o es la componente del ket alfa en la dirección determinada por el bra A2', ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que nosotros tenemos, y lo que nosotros acabamos de derivar acá es lo siguiente. Nosotros acabamos de decir que el bracket de A' con gamma es igual a la suma sobre A2' de A' X A2', este bracket de acá, por el bracket A2' alfa. Esto lo que nosotros tenemos acá es simple y llanamente multiplicación matricial. Multiplicación matricial. Listo. Entonces, ¿qué es esto? Esto de acá es la componente del ket gamma en la dirección determinada por el bra A', ¿cierto? Entonces nosotros podemos escribir esto como gamma i, ¿cierto? Porque eso es un número, y ese número entonces va a ser igual a la suma, por ejemplo, sobre j de x y j por alfa de j. Ya les voy a explicar esto. Esto es comúnmente como nosotros denotamos la multiplicación matricial. Entonces, x y j es un elemento de matriz.
que es este de acá. Y alfa j es la componente del ket alfa en la dirección determinada por A2', por el bra de A2'. Lo que tenemos aquí es idéntico a lo que tenemos acá. Esto es una relación de multiplicación de matrices donde esta es la componente. Esta es la componente del vector gamma, este es un elemento de matriz y esta es la componente del vector alfa. Eso es lo único que está diciendo esa relación. Entonces nosotros demostramos que usando kets y bras y la resolución de la identidad podemos llegar a la expresión para la multiplicación matricial. Si ustedes lo quieren ver de una manera más pictorial, nosotros podemos decir, por ejemplo, que el vector alfa es un vector que tiene unas componentes determinadas por el bracket de A super 1 con alfa, bracket de A super 2 con alfa y así sucesivamente. Entonces estas son las componentes del vector alfa, que es exactamente lo que yo le estoy diciendo que hay acá, las componentes del vector alfa en la dirección determinada por A2'. Y lo mismo tenemos para el vector gamma. El vector gamma, simplemente un vector cuyas componentes son el bracket de A1 con gamma, bracket de A2 con gamma y así sucesivamente. Listo, entonces esto es componente de un vector, componente de un vector y se relacionan mediante esta multiplicación matricial, es decir, el vector, si yo quisiera escribir eso ya de una forma más compacta matricialmente, yo podría decir que el vector gamma es igual a la matriz X por el vector alfa. Listo, que esto es precisamente lo que nosotros tenemos en notación de kets, nosotros lo tenemos como gamma. Es un ket que es igual al operador X actuando sobre el ket alfa. Listo. Entonces, ya en el próximo video, entonces pasamos a un ejemplo con espines. Entonces podemos, digamos, dejar el título ahí para que se animen a ver el otro video. Podemos dejar ejemplo con sistemas de spin un medio. Bueno, muchas gracias por la atención. Nos vemos en un próximo video.